Un gusto de saludarles una vez más en una nueva cápsula de ecología emocional. Vuelvo a agradecer a todos los que se dan el trabajo de escribirnos, de hacernos preguntas, de animarnos a continuar con esta labor que nos pusimos como meta de comunicar a través de YouTube y de las redes sociales mensajes que puedan ayudarnos a comprender mejor nuestra salud mental. Hoy día vamos a hablar de asertividad, una palabra difícil de pronunciar, pero muy fácil de entender. Y quiero ilustrarlo con un fenómeno de la naturaleza que es extraordinario. No sé ustedes, pero a mí me encantan los ríos. Esas formas que van tomando y cómo el agua que va bajando desde las montañas hacia el mar va dejando una huella de vida, de productividad, de alimento, de belleza, porque el agua es eso, es algo hermoso que contribuye al mejor desarrollo del ser humano. Sin embargo, cuando el río no está bien canalizado, cuando el río lleva demasiada agua, o cuando el agua desborda los bordes del río, esa agua maravillosa que da vida, que permite que las plantas crezcan, que los árboles puedan sustentarse, se convierte en un enemigo. Y el agua desbordada produce muchísimo daño. Tanto daño como el bien que hace cuando el agua va dentro de sus bordes. Y permítanme con ese ejemplo ilustrar lo que es la asertividad. Asertividad significa decir lo que tengas que decir sin herir, sin maltratar, sin humillar, sin ser agresivo, porque la asertividad correctamente entendida es una facultad humana importantísima para la comunicación. Hay mucha gente que me dice, no, lo que pasa es que yo soy franco, yo digo todo lo que creo, lo que siento. Tienes derecho a decir todo lo que sientes, todo lo que crees. No obstante, cuando no utilizas las palabras correctas, cuando no utilizas el tono de voz adecuado, cuando no esperas el momento adecuado, cuando en vez de hablar insultas, humillas, utilizas expresiones soeces, imprecaciones, cuando las palabras que tú usas, que en un contexto tienen un sentido y en otro adquieren otro significado porque la persona con la cual estás hablando le da un sentido distinto, caes en un problema. Mucha gente es agresiva, no asertiva. Ser asertivo es decir todo lo que tengas que decir sin ofender, sin humillar, sin maltratar. Ser agresivo, al contrario, significa utilizar las palabras como arma, utilizar las palabras como garrote, usar las frases que deberían ser para construir una relación simplemente como un elemento destructivo. Cuando caemos en la agresividad, que es lo contrario a la asertividad, somos como el río que en vez de ir por su canal se desborda y al desbordarse produce resultados impredecibles y provoca que muchísima gente se sienta maltratada, malherida, ofendida, en una situación que podría perfectamente evitarse. ¿Cómo? Siendo asertivo. Es decir, usando las expresiones que tengas que usar de la manera más correcta, de una forma no agresiva, pero diciendo lo que tienes que decir. La asertividad es algo muy escaso hoy día, porque es más fácil la agresividad. Es más fácil gritar, es más fácil insultar, es más fácil utilizar palabras soeces,
Es más fácil porque evidentemente cuando nosotros utilizamos la agresividad nos dejamos llevar. Pero ese dejarse llevar es como un río desbordado que no sabes qué daño va a provocar. Mucha gente, una vez que ha sido agresivo en la forma de expresarse, se arrepiente. Y yo conozco gente que se arrepiente honestamente. Pero ya está. Aunque te arrepientas, el daño ya está. Porque has dicho una palabra que no tenías que haber dicho, porque has usado una frase que no deberías haber usado, porque insultaste cuando no deberías haberlo hecho, porque fuiste agresivo. La agresividad no tiene nada que ver con la comunicación asertiva. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en las relaciones humanas, la emoción, la vida emocional, que es importantísima para tener vínculos saludables, está directamente relacionada con el tipo de palabras y expresiones que utilizamos para dirigirnos a la gente. Si utilizas palabras soeces, si utilizas frases ofensivas, si utilizas expresiones que humillan, lo único que vas a provocar es daño. Daño emocional, distanciamiento con las personas con las cuales tienes que acercarte, etc. Una cosa es ser franco y otra cosa es ser torpe. La franqueza es importante, pero la franqueza que está ligada a la honestidad no te autoriza a ser ofensivo, a humillar, a maltratar, a maldecir, a utilizar expresiones soeces, imprecaciones, groserías o expresiones que de un modo u otro ofenden y dañan a otros. Las relaciones humanas son frágiles y de un momento a otro se puede destruir. Así como un río, que es un ecosistema tan lindo, pero que de un momento a otro se puede convertir en una pesadilla, especialmente si cometemos errores en los bordes y no los tenemos bien canalizados, etc. De la misma forma, la comunicación tiene que ser canalizada en los canales adecuados. Decir las cosas que tengas que decir, dilo. Yo les invito a mucha gente que los atiendo precisamente por episodios de violencia y de agresividad verbal, que anoten lo que quieren decir, anótalo. Luego léelo en voz alta. Y cuando lo anotas y lo lees en voz alta, te das cuenta de expresiones que utilizas que evidentemente podrían dañar no solo tu relación con otra persona, sino dañarte a ti, porque esto es un boomerang. Toda expresión agresiva que utilizas en algún momento regresa a ti, y eso no es agradable. No es agradable porque todos queremos vivir en paz, de algún modo u otro. Pero gritar, decir frases ofensivas, humillar, utilizar el lenguaje que es tan importante para maltratar, simplemente no sirve en absoluto. Así que, ¿qué necesitamos? Ser asertivos, no agresivos. Si estás enojado o enojada, no hables, muérdete la lengua, no hables, cálmate, tranquilízate. Y luego, cuando estés calmado y tranquilo, di lo que tengas que decir, sin ofender, sin humillar, sin gritar, sin maltratar, sin utilizar expresiones soeces. Y vas a ver la gran diferencia que se va a dar cuando seamos capaces de decir lo que sentimos porque tenemos que decirlo, pero sin caer en esas actitudes que simplemente dañan, como ser agresivo. Asertividad es lo que necesitamos, no agresividad. De eso ya tenemos suficiente y de eso ya sabemos lo destructivo que es para las personas. Ha sido un gusto saludarles en esta nueva cápsula de ecología emocional.
No olviden que estamos promoviendo nuestro último libro, Reflexiones al Amanecer. Lo encuentran en amazon.com o en cualquiera sucursal de Amazon en formato papel y en formato electrónico al menos en 12 plataformas. Un gusto de haber estado con ustedes. Los espero en una nueva cápsula de ecología emocional.